A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el año de 1904 nació un niño y su padre recordó que años atrás había muerto otro hijo suyo al que no podía olvidar. Entonces decidió reemplazar a aquel niño ausente y bautizar al recién nacido con el mismo nombre y lo llamó Salvador. Para aquel pequeño, apenas tuvo un poco de conciencia. Fue una experiencia emocional altamente traumática el visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. El padre era un republicano, laico, y sin embargo lo matriculó en una escuela religiosa altamente ortodoxa llamada Hermanos de la Doctrina Cristiana, en la cual se alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Salvador Dalí no son todas narrables. Al parecer, la muerte de su madre lo hundió en una profunda depresión y entonces afirmó: quería vengar ante Dios la muerte de mi madre y para eso decidí alcanzar la gloria. Pero poco tiempo después, cuando se hizo surrealista, pintó un cuadro de un sagrado corazón de Jesús y escribió encima de él: yo escupo sobre mi madre. Tal afrenta provoca la ira de su padre, que lo expulsa inmediatamente de su hogar. Cuando inicia sus estudios de arte, Salvador Dalí se convierte en el centro de todas las miradas. Se viste de luto con grandes melenas y patillas y lleva botas de cazador. Luego se corta el pelo, lo engomina y viste como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual sigue siendo un misterio y motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. En alguna ocasión recibió en su casa al poeta Paul Eluard y a su esposa Gala. En un momento, Dalí le dijo en baja voz a Gala: me gustaría volverla a ver en cualquier otro momento. Entonces ella respondió: ¿de qué estás hablando, pedazo de tonto? ¿Qué quieres decir con eso de que te gustaría volverme a ver? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia. Cuando los surrealistas decidieron expulsarlo de su movimiento, Dalí respondió: no podéis expulsarme del surrealismo. Yo soy el surrealismo. Así era Dalí, alguien que con su pintura y con su turbulenta personalidad marcó el arte del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy. 11 de mayo de 1904. Las principales noticias del día. Titulares. Recaudación tributaria subió un 37% de enero a abril por reactivación, gestión de cobro y contribuciones especiales. El presidente Lasso ha encabezado una docena de viajes internacionales. Ley sobre uso legítimo de la fuerza entró a definición de textos sobre la participación de Fuerzas Armadas y la policía en las cárceles del país. Producción petrolera sobrepasó barrera de los 500.000 barriles este fin de semana. Petroecuador contabiliza 400.000 barriles, incluido gas. En el segmento de opinión, Día Mundial de la Comunicación Social, Doña Yori y la cautelar los tiene en cuerdas. En política internacional, 9 de mayo. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Carta a San José María Escrivá de Balaguer. Hernán Pérez Luz, Silencio elocuente. José Hernández,
ministro de Gobierno o de ficciones. El plop de la noticia. Noticias del día. Recaudación tributaria subió un 37% de enero a abril por reactivación, gestión de cobro y contribuciones especiales. La recaudación tributaria bruta del Servicio de Rentas Internas ascendió a 6.653 millones de dólares durante el primer cuatrimestre del 2022, lo que representa un crecimiento del 37%, es decir, 1.780 millones de dólares más a lo recaudado en igual periodo del año anterior. Así lo informó el Servicio de Rentas Internas. Solo en abril de 2022 se recaudaron 2.188 millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 54%, es decir, unos 764 millones de dólares más frente a la recaudación del mismo mes del 2021, que fue de 1.424 millones de dólares. El buen resultado de abril se debe a varios factores: la reactivación económica, un mayor control de los contribuyentes y finalmente por la mayor entrega de recursos por la contribución temporal por patrimonio. Un indicador de cómo se reactiva la economía es también el impuesto al valor agregado IVA. En el primer cuatrimestre del 2022 se recaudaron 2.617 millones de dólares, es decir, se registró un incremento del 28% en relación con igual periodo del año anterior. Por impuesto a la renta, durante los 4 primeros meses del 2022 se recaudaron 2.370 millones de dólares, monto que representa un incremento del 34% con relación a igual periodo del año anterior. La recaudación de este impuesto en abril de 2022 fue de 1.185 millones de dólares. De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, es importante también distinguir entre lo que recauda el Servicio de Rentas Internas y lo que realmente recibe el fisco, pues a la recaudación tributaria bruta hay que descontarle los créditos tributarios, las devoluciones, entre otros rubros. Pese a los buenos resultados de la recaudación tributaria, se ve que las cuentas fiscales están equilibradas. Apenas se ha generado un superávit de 90 millones de dólares, explica este experto. Y asegura que aunque los ingresos petroleros y tributarios han mejorado, los gastos también son altos. El dinero sigue sin alcanzar. El presidente Lasso ha encabezado una docena de viajes internacionales. La agenda de viajes internacionales del presidente Guillermo Lasso ha sido intensa a pesar del contexto pandémico en el mundo y ha tenido como objetivo atraer inversión extranjera y multiplicar los canales de comercio exterior. Desde el lunes 9 de mayo, el presidente y su comitiva se encuentran en Israel. Su agenda incluye visitas oficiales y encuentros para tratar temas de seguridad, comercio, educación e innovación. Este es el último viaje y el cuarto más largo que el jefe de Estado realizaría antes del 24 de mayo del 2022, cuando cumplirá su primer año en el poder. En este tiempo ha tenido una docena de traslados internacionales, pero entre ellos también está su primera ausencia del país en junio del 2021, cuando viajó a Miami por 11 días para someterse a una intervención quirúrgica. Entre los viajes más largos también estuvo el desplazamiento a Reino Unido y España durante 11 días para la participación en la COP26 y una visita oficial respectivamente. Además, hubo una visita oficial a China por 9 días en marzo del 2022 y 8 días entre Argentina y Uruguay en abril. Lasso ha viajado a 11 países, siendo Colombia el más visitado con 3 desplazamientos. Ley sobre uso legítimo de la fuerza entró a definición de textos sobre la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía en las cárceles del país. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional espera presentar en 8 días más el texto del informe para segundo y definitivo debate de la ley sobre el uso legítimo de la fuerza y dependerá de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, para que se incluya en el orden del día del Pleno.
La comisión se reunió el pasado 9 de mayo para iniciar el debate sobre lo que será el texto final de este proyecto de ley, para lo cual integró una mesa técnica interinstitucional para trabajar con distintas bancadas. En este proceso recibió 659 observaciones, de las cuales 442 se incorporaron al informe borrador. En caso de emergencia, como el presentado en las cárceles del país, según Ramiro Narváez, presidente de la mesa legislativa, permitirá fortalecer la acción de las instituciones, aunque dijo que hoy por hoy están facultados para que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas puedan actuar en determinados momentos e ingresar a estos espacios y retomar el control. Lo que se ve, añadió, es la falta de una política y del liderazgo por parte del Ejecutivo para solucionar este problema. El legislador Jorge Pinto del BAN comentó que con la ley de construcción permitirá que los centros penitenciarios puedan tener mayor control, especialmente desde la formación de los guías penitenciarios, a quienes también se les permitirá hacer uso legítimo de la fuerza. Lo que discute la Comisión Legislativa, añadió el legislador oficialista, es que el presidente de la República pueda declarar la emergencia penitenciaria que permitiría actuar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional sin necesidad de consultar a la Corte Constitucional para que se apruebe un estado de excepción. Producción petrolera sobrepasó barrera de 500.000 barriles este fin de semana. Petroecuador contabiliza 400.000 barriles, incluidos gas. La producción petrolera del país sobrepasó la barrera de los 500.000 barriles diarios. Los reportes del 7 y 8 de mayo de la Agencia de Regulación y Control de Energía indican que el 7 de mayo la producción subió a 500.525 barriles diarios, mientras el 8 de mayo llegó a 501.624 barriles diarios. De acuerdo con los datos de la agencia, Petroecuador produjo 390.094 barriles y 391.065 barriles en esas mismas fechas. Las cifras de producción de Petroecuador que maneja la ARC no coinciden con las que maneja la propia empresa y que, según reportó, habrían sido 400.187 barriles equivalentes de petróleo por día, el 8 de mayo pasado. De acuerdo, en cambio, con el reporte de la petrolera, del total reportado de 396.112 barriles corresponden a onshore y 4.075 barriles a offshore. Por su parte, el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó que el incremento de la producción en general se debe a que en esos días se tomó la decisión de incorporar el pozo Shushufindi 231 en Sucumbíos, que actualmente reporta 3.361 barriles de petróleo por día, además de la incorporación del campo Ixpingo, que mantiene en operaciones los pozos Ixpingo 05 e Ixpingo 06. Adicionalmente, luego del evento suscitado en el bloque 12 a causa de un blackout que estuvo relacionado al diferimiento de la producción, también la empresa logró restablecer la normal condición operativa en tiempo récord para llegar a la meta de los 400.187 barriles de petróleo por día. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón
late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Día Mundial de la Comunicación Social. 10 de mayo se celebra el Día Mundial de la Comunicación Social. Esta fecha nos invita a todos a reflexionar sobre la importancia de los medios para la difusión de información y generación de opinión. También sobre su rol en las sociedades democráticas. Desde el aparecimiento de la imprenta en 1440, la difusión de información se volvió una herramienta fundamental para la convivencia y contrapeso al poder. Para muchos, la Reforma Protestante de 1517 fue influenciada por la capacidad de reproducción de textos bíblicos disponibles para la lectura de monjes, sacerdotes y feligreses, y esto habría permitido realizar una revisión crítica a la interpretación de textos sagrados, derivándose a la postre en las 95 tesis de Martín Lutero. De igual forma, las ideas liberales que nacieron en la Revolución Francesa se divulgaron justamente gracias al desarrollo de diferentes formas de comunicación. Y una vez que los tecnificaron, que se pudo tecnificar los medios de transmisión de la información, la sociedad cambió para siempre. El individuo comenzó a desarrollar tres de las principales libertades, que es la de pensamiento, la siguiente, pues la de expresión y la de asociación. Así que gracias a la comunicación social, los individuos podemos informarnos sobre diferentes acontecimientos o líneas de pensamiento y así desarrollar un criterio acorde a nuestras orientaciones cognitivas. Posteriormente podemos expresarlas y así juntarnos con quienes coinciden con nosotros. La capacidad de pensar, de expresarnos y asociarnos con libertad es parte de la esencia de nuestra democracia. La comunicación social siempre jugará un rol importantísimo para nuestras sociedades. Por esta razón, los estados deben crear las condiciones necesarias para garantizar, promover y proteger a los trabajadores de la comunicación y dotarle a la sociedad de fuentes de información plurales. La comunicación es un derecho para todos los ciudadanos, así que no olvidemos que su ejercicio demanda libertad, pero también responsabilidad. Construyamos una sociedad apegada al respeto a los derechos humanos en materia de comunicación y libre expresión. Mi saludo y abrazo fraterno a todos los trabajadores de la comunicación social. Un abrazo. Opinión. Bienvenidos. La democracia convertida en autoritarismo, concentrador de poder y una expresión indiscutible de cleptomanía incontrolable. Ese es el titular. Eso está en la estafeta. Ese está en la bitácora. Así los califica la gente. Ese es el ambiente
que existe en la gente cuando le preguntan algo de la Asamblea, pero bueno, han hecho sus méritos. Hace pocas horas vienen insistiendo. Escuché a una señora de apellido Holguín que yo no creía que era la misma que era antes de ser asambleísta, pero ha sido ella. Y no me voy a referir a los memes y a esas cosas, no me interesa. Le dice, no te tengo miedo, Llori. Pero ese no te tengo miedo, ¿qué tipo de desafío es? O sea, ¿a qué se refiere? Que a lo mejor se van a trenzar en un clinch. No tiene sentido. Es decir, ya la ridiculez llega al extremo que no se colorean cuando dicen que no tienen nada que ver con el nombramiento del señor Poli, que era parte del gobierno de Lucio. A ver, la Constitución de los 2008 decía que el Congreso hace la terna y que el presidente escoge. Y eso es lo que hizo el señor Correa, lo escogió, lo ratificó en Montecristi, lo nombró en el primer concurso y después en el segundo concurso, que ese concurso era para 6 años, estaría este momento en el cargo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? O sea, tratan de marcar distancia, y todo ese ejército de troles y qué sé yo que tienen, entonces repiten y repiten y repiten. Y bueno, queda en eso. Pero hay un asunto bien importante en las últimas horas en la Asamblea. La Fiscalía, no la fiscal Salazar, no, la Fiscalía, estoy hablando institucionalmente. Uno de los fiscales ha decidido abrir una investigación. Dice que la van a llamar a juicio a la fiscal. O sea que en materia de investigación, en materia procesal, la fiscal les ordena a los fiscales. ¿Qué son? O sea, ya pecan, pero qué estupidez. ¡Qué imbecilidad! O sea, ustedes parten que así como hacía Correa con sus súbditos, eso ya quedó marcado para siempre. Bueno, dice la sabiduría popular, aquel que pide más de lo que un pendejo puede dar, el pendejo es uno. Sí, es que no califica para más. Pero bueno, hoy se han sacado la careta y dicen, vamos a llamarla a juicio político. Pereira, el vocero de ellos, seguramente es el mejor de todos. No tengo duda, es el mejor de todos. Sí, seguramente. Ellos buscan un mejor todos los días, uno que sea el mejor de todos, porque el resto ni se los escucha. Dice, pero por Dios santo, perdón el término, es muy artesanal. ¿Cómo es posible que salga Pereira a decir, los legisladores no somos responsables de nuestros votos, ni civil ni penalmente? Pues si entiendes lo que dices. Supongamos que fuese verdad y que habría que explicarlo por qué y para qué y en qué casos. Pero aún así, supongamos que, ni aún así la gente les pasa. Que ustedes sean de primera y que nosotros seamos de segunda. ¿Qué te pasa, pues? ¿De cuándo acá? ¿De dónde saliste? ¿De dónde te trajeron? Los legisladores no tenemos responsabilidad de nuestros criterios, ni civil ni penalmente. ¿Qué tal que mañana a alguien se le ocurre presentar un proyecto de resolución nomás para adherir al cartel de Cali, del que fue parte el amigo de ellos, pues este sujeto que presidía Colombia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice que no puede abrirles una investigación. A ver, ¿por qué es la investigación? Porque hay una medida cautelar en favor de la presidenta de la Asamblea. Y esa medida cautelar es a una instancia constitucional. No tiene nada que ver con los que ustedes proponen ponerse una especie de escudo. No tiene nada que ver. Es un asunto constitucional de jerarquía superior. Es un asunto de derechos. Así que creo que están envueltos en un callejón sin salida y con representantes como los que tienen y voceros como los que tienen, cada vez se enredan más. Qué gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Catey. Ciertas fechas adquieren, sea por obra de una posteridad interesada o por un impacto real muy profundo,
un significado que marca decisivamente su presencia en el imaginario colectivo de una o varias sociedades. El 12 de octubre tuvo esa característica por mucho tiempo, hasta empezar a ser visto como una fecha negativa para algunos de los pueblos para los que el descubrimiento de América fue su sinónimo de su ocaso como culturas independientes. Nuestro propio imaginario recoge también fechas que buscan dar realce a identidades que dentro del marco conceptual del Estado Nacional tienen una importancia decisiva. Así, el 10 de agosto o el 24 de mayo son fechas de recordación nacional por ser parte de un proceso que conducirá eventualmente a la creación de un Estado ecuatoriano. Resulta curioso en nuestro caso que la fecha de la fundación de un Estado llamado Ecuador tras su separación de la Gran Colombia no sea recordado como una efemérides de la mayor importancia, como acertadamente destaca Alfonso Riz en su artículo del lunes pasado en El Universo. Para varios países de Europa, el 9 de mayo es una fecha de recordación, pues significó el fin de una guerra atroz que la estremeció hasta sus cimientos humanos, culturales y sobre todo morales. Fue la fecha en que el Tercer Reich, que se había rendido oficialmente el 7 de mayo ante los observadores aliados de la firma, entre los cuales estaban delegados de la Unión Soviética, debió rendirse otra vez, en exclusiva en este caso, ante las autoridades militares soviéticas en Berlín el 9 de mayo. Desde ese instante, la URSS y más adelante su heredera, la actual Federación Rusa, se empeñaron en destacar esta fecha como el más significativo momento en su historia, al punto de atribuirse, a título casi exclusivo, la victoria sobre la Alemania nazi, negando mérito alguno a los otros actores de la guerra contra Hitler. Desde entonces, el 9 de mayo se ha convertido, sobre todo para la Rusia de hoy, en un momento clave para la exaltación de una épica y de un mito nacionalista, dado que se volvió impopular continuar festejando la Revolución de Octubre y la instauración de la dictadura comunista en el país. Tras más de 75 años de celebración, con enormes y ostentosos desfiles militares, destinados a la exhibición de las armas más modernas y más mortíferas para tranquilidad y orgullo de sus ciudadanos y advertencia para posibles adversarios, esa cuidadosamente construida épica se ha transformado en un dogma no discutible para Rusia, una especie de relato bíblico de su génesis y el referente obligado de su sentido de destino histórico. Si para la Unión Soviética la victoria significó, además del final de un poderoso enemigo militar, la eliminación de un peligroso enemigo ideológico con el cual se había empeñado en una lucha a muerte entre dos proyectos de dominación mundial enfrentados en las mentes de la gente de su tiempo, para la Rusia que emergió del descalabro del Imperio Soviético, esta fecha adquirió un valor existencial y por tal razón ha persistido y profundizado en su celebración de la fecha, sin asumir y menos aceptar las responsabilidades históricas que la Unión Soviética y su líder de entonces, José Stalin, tuvieron en los acontecimientos de la época. Buena parte de los argumentos esgrimidos hoy por Putin para justificar su agresión a su vecina Ucrania parten de una historia que, según el mito instalado, empieza recién en 1945 con la derrota del Tercer Reich. Claro, para que el mito sea impoluto, resultaría incómodo deber referirse a que ese país iluminado, ejemplo de moral y coraje, justo 2 semanas antes de la agresión alemana contra Polonia, que sería el origen de la Segunda Guerra Mundial, suscribiese un acuerdo, el Pacto Molotov-Ribbentrop, por el cual la Alemania de Hitler
y la Unión Soviética de Stalin se ponían de acuerdo para repartirse Europa Oriental entre ellos, con los países bálticos entregados a la Unión Soviética como botín, al igual que la mitad de Polonia, Moldavia y las manos libres en Finlandia para eventualmente incorporarla a la Unión Soviética. Es que reclamar por unas supuestas intenciones agresivas de la OTAN desde unos estados bálticos, arguyendo que formaban parte de la URSS y que en ellos habitan rusos étnicos, debería acompañarse de la explicación de que su apropiación por parte soviética se produjo por un acuerdo con ese mismo Hitler, señalado después como el enemigo por antonomasia. Aún más problemático resulta atribuir intenciones agresivas a una Polonia a la que, en connivencia con ese mismo Hitler, invade la Unión Soviética desde el este para apropiarse de la parte acordada, llevándose en el interín a varios miles de oficiales polacos, intelectuales, artistas y funcionarios que se acogieron a la protección del ejército ruso, a campos de concentración cercanos a la ciudad de Smolensk, donde los mantienen prisioneros hasta mayo de 1940, cuando todavía no se celebraba la victoria, pues se mantenía aún vigente el pacto germano-soviético, y cuando por orden expresa de Stalin, sin cuya aprobación nada se hacía en la Unión Soviética, la policía secreta asesina con tiro en la nuca a más de 22.000 prisioneros polacos, a los que entierra en unos bosques cercanos a Katyn. Y por este nombre, esta masacre es así conocida. Las alegaciones soviéticas, cuando se descubre esta atrocidad de que habría sido perpetrada por las fuerzas alemanas, quedó desestimada por la Cruz Roja en su momento. La última parte del botín que la Unión Soviética debía cobrarse, Finlandia, resultó bastante más difícil de roer, sufriendo la Unión Soviética una serie de derrotas muy costosas y humillantes a manos de un país de 3 millones de habitantes que fue capaz, por su coraje, de resistir a uno de 180 millones con unas fuerzas armadas 20 veces más poderosas. La Unión Soviética asistió impasible al asalto alemán sobre Bélgica y Holanda, sobre Dinamarca y Noruega, sobre Francia, a los que conquistó rápidamente, y al enfrentamiento alemán con la Gran Bretaña sin mover un dedo. Tampoco se inmutó ni actuó cuando el Tercer Reich invadió los Balcanes, conquistando Yugoslavia y Grecia. Curiosamente, cuando finalmente es la Unión Soviética la atacada, ahí sí, Stalin pasa a exigir cada vez más insistentemente que los aliados occidentales abran un segundo frente en Francia, lo que sucede en junio de 1944 en la más grande operación aeronaval de la historia. Así pues, estos son los capítulos que convenientemente olvidaron mencionar Stalin y su hijo putativo, Putin, en la laboriosa construcción del mito del 9 de mayo, la fecha de los grandes desfiles, de las promesas y de las amenazas. Y justo este 9 de mayo, para pesar de Putin, no pudo anunciar ninguna gran victoria, ni siquiera una pequeña, y debió recurrir a la memoria de unos antepasados victoriosos como telón de fondo para su discurso. Muchas gracias. Editorial. Carta a San José María Escrivá de Balaguer, Simón Espinosa Cordero. Querido santo, los dos tenemos algo en común. Usted fundó el Opus Dei en 1928 y yo nací en 1928. Desde el cielo cuida usted de los suyos y sobre todo de los más importantes, entre ellos el presidente constitucional de la República del Ecuador, don Guillermo Lasso Mendoza, del puerto de Guayaquil, la perla del Pacífico, donde el Opus es muy amado. La abundancia de oxígeno los vuelve más inteligentes, tan inteligente don Guillermo Lasso que supuestamente está imitando la conducta de Enrique III, el primer Borbón, rey de Navarra y hugonote de religión,
Usted, querido santo, conoce bien estos hechos, pero mis fieles devotos no tanto, pues la enseñanza del pasado anda por estos lares flaca y enferma. En la Francia de la segunda mitad del siglo XVI estallaron las guerras de religión o rivalidad implacable entre el partido católico y el partido hugonote o calvinista francés, basado únicamente en la Biblia y el poderoso al haberla juntado en una racionalidad política eficaz. Luego de bárbaros enfrentamientos y fracasos por una paz política y religiosa, se dio la circunstancia de llenar la vacancia al trono de Francia. El rey debía ser católico, como había sido la costumbre desde la conversión del rey Clodoveo en el siglo V. Esta tradición fue aprovechada por Enrique de Navarra cuando se convirtió al catolicismo y reinó estupendamente con el nombre de Enrique IV de Francia. Una leyenda atribuye a Enrique IV la frase de París bien vale una misa, porque al tener algo muy bueno no está mal abandonarlo por algo mejor, esencia del oportunismo político y empresarial. Volviendo pues, querido santo, a don Guillermo Lasso, un amigo mío, se hace la pregunta: ¿Carondelet bien vale un manglar alto? Carondelet es nuestro palacio de gobierno. Le mando la respuesta argumentada de mi amigo. ¿Carondelet bien vale un manglar alto? Habeas corpus de Glass. El presidente de la República supuestamente no metió la mano en la justicia, sino el dedo a todo el país. Supuestamente, como dice el afamado periodista señor Carlos Vera, el gobierno sabía sobre el proceso del habeas corpus que se venía gestando en favor de Jorge Glass y que sería sustanciado en manglar alto, contraviniendo toda la normativa constitucional y legal de la República y trastocando el mandato moral que el presidente había recibido en las urnas, hecho que se ha convertido, entre otros efectos conmocionantes, en sepultura definitiva de la probidad notoria y ética pública del aparato judicial ecuatoriano. Porque, ¿cómo es posible que sentencias ejecutoriadas de la Corte Nacional de Justicia queden burladas por el auto fraudulento de un juez parroquial? Que supuestamente el presidente fue advertido con debida anticipación por un amigo decente que sería un bofetón para el país y que no se le había elegido para esta barbaridad. Que supuestamente, según la narrativa del señor Carlos Vera, a Lasso no le importó el tema, diciendo que él no era el juez, que el caso estaba en manos de la justicia, en la que no metería la mano, sino que se apelará cuando sea pertinente, olvidando supuestamente que el régimen carcelario en el que se encuentra Glass está bajo competencia del jefe del Ejecutivo y que si la Constitución en su artículo 147.1 le ordena cumplir y hacer cumplir las leyes, debía haber dispuesto que no se haga efectiva la resolución de ese habeas corpus u ordenado que el preso vuelva a donde las sentencias ejecutoriadas habían dispuesto, a la cárcel. Que según la versión del señor Vera, este señor amigo, sorprendido y desencantado, fue informado que el día miércoles anterior al sábado, en el que se llevó a cabo la audiencia de habeas corpus, hubo en manglar alto gente de Carondelet, supuestamente definiendo el proceso a realizarse. El hecho, que no admite suposición ni prueba, porque es público y notorio, que ese increíble habeas corpus en cuya audiencia debía estar el ministro de Gobierno, por ser un caso de connotación superlativa, se realizó con 3 delegados de tercera categoría del Ejecutivo que aceptaron la opción. Precisamente el delegado del SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, había afirmado que no se tiene nada que observar frente a los informes médicos exhibidos por la defensa que presentaban a Glass como el ser más desventurado del planeta. Decisión judicial que a velocidad lumínica fue cumplida por los entes encargados de la excarcelación, también del Ejecutivo. Entonces debemos suponer que si la apelación, sea la del SNAI o la del Procurador del Estado, no devuelve a Glass a la cárcel, al presidente le quedarían 3 escenarios: renunciar voluntariamente, como dice el artículo 145.2 de la Constitución, ser destituido por la Asamblea, como dice el artículo 130.2 de la propia Constitución, o el ejercicio del derecho fundamental que le asiste al pueblo que lo eligió de revocar su mandato en el artículo 105 de la Constitución. Las razones, si es el caso, sobran. Hasta aquí, mi sabio amigo. Querido santo, usted desde el cielo, por favor, toque el corazón de nuestro presidente para que apele enseguida a la invalidez del habeas corpus, regrese al señor Glass a la cárcel para que cumpla la sentencia de la Corte Nacional y devuelva lo robado. Y también para que imite a Jesús en la multiplicación de los panes, cuando vio que la gente que le oía andaba hambrienta.
Mucha gente, muchísima, no tiene trabajo y siente hambre en el Ecuador de Lasso. No queremos que un caballero tan Opus Dei, tan obra de Dios, prefiera convertirse al correísmo para poder durar 3 años más de presidente, en cuyo caso, santo querido, expulse a nuestro Enrique III y IV del Opus Dei y mándolo al Opus Night de oscuras sombras de inhumanidad y de cobardía. Simón Espinosa Cordero. Silencio elocuente por Hernán Pérez Luz, El Universo. Hasta la semana pasada, el presidente de la Corte Nacional no había solicitado formalmente la extradición del exdictador que vive cómodamente en Bélgica. Ello a pesar de que la ley obliga a dicho juez a presentar esa solicitud al margen de cualquier información sobre el estatus de los prófugos tengan o digan tener en otro país. Seguimos los ecuatorianos sin entender qué razones ha tenido este juez para demorarse más de 1 año en cumplir con algo tan sencillo. Sin ese requerimiento de la Corte Nacional, poco es lo que puede hacer la Cancillería para reversar la decisión que habría adoptado una entidad burocrática belga. Los que a diario gritan contra la delincuencia nada han dicho al respecto. Igual de grave es la responsabilidad que pesa sobre la Corte de Santa Elena. El expediente de habeas corpus de Glass ha sido enviada a dicha Corte con un recurso de apelación. Al menos la impugnación que presentó el Procurador General está bien fundamentada. La sentencia del juez de Manglar Alto está viciada de nulidad y es una bofetada al país. La decisión manipula manifestantemente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha elaborado sobre el habeas corpus en el caso de personas ya sentenciadas. Los delitos de Glass son graves, a tal punto de que son imprescriptibles. Su liberación ha provocado una conmoción nacional. Su supuesta enfermedad no es de las catalogadas como catastróficas, tanto que salió de prisión bailando de alegría. Y sobre todo, el juez que concedió el habeas corpus carecía de competencia, pues quien debió conocer de la demanda era un juez de la Tacunga, el lugar donde Glass se encontraba detenido. Es una sentencia manifestantemente espuria. Su anulación importa a toda la sociedad ecuatoriana, y no solo a Glass. La corrupción judicial no es un asunto entre privados. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Dr. Agustín Grijalva, en una reciente entrevista ha dejado en claro que el habeas corpus de Glass jamás debió concederse. Si en Santa Elena los jueces se alían con la corrupción y no anulan el habeas corpus y no envían a Glass a prisión, ellos habrán establecido un nefasto precedente para la seguridad de los ciudadanos. La Corte Constitucional tendrá que ejercerse entonces su facultad revisora. Pero nada de esto tampoco les importa a los que gritan contra la delincuencia. La fianza que presentó el excontralor Pollitt ante una corte federal en Estados Unidos ha simplemente confirmado que el régimen correísta fue el más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia. Según el indictment, los delitos los habría cometido durante los años del correato. ¿Cómo será que hasta a la jueza en la Florida le llamó la atención de que los inmuebles originalmente ofrecidos en garantía fueron adquiridos precisamente en esos años? Pollitt fue el gran facilitador de ese festival de corrupción, sobreprecios y sobornos que vivió el Ecuador en todos los niveles durante todos esos años, al igual que lo concedió cuando el Ecuador, en el caso de Odebrecht, estalló en Estados Unidos. En ese caso, las autoridades ecuatorianas también podrían obtener información que les sea útil para abrir investigaciones. La diferencia es que en aquellos días no teníamos un fiscal general. Claro que los que se pasan gritando contra la delincuencia han guardado silencio elocuente sobre todo esto. Hernán Pérez Luz, El Universo. ¿Ministro de Gobierno o de ficciones? Artículo de José Hernández publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, apenas estrenado, desapareció. Y desapareció habiendo incinerado la credibilidad tan necesaria en su cargo y que seguramente perdió apenas fue elegido asambleísta en el 2021.
Entonces dijo ser partidario de revisar los casos de los correístas y, se entendió, acordar con ellos en aras de la estabilidad institucional. Es lo que hizo apenas se instaló en el ministerio, pues cerró los ojos sobre lo que hicieron sus representantes en la audiencia del juez de Manglar Alto que concedió el habeas corpus a Jorge Glass. Ese juez procedió sin objeción alguna del ejecutivo que él representa. Jiménez, como ministro de la política, encara en primera línea un problema que es contemporáneo, global, cultural y político, y que enfrenta la democracia liberal al populismo autoritario y a veces patriotero. Jiménez no plantea así su tarea. No son alternativas lo que busca para ganar el mano a mano político a esa corriente. Es componer con el correísmo, que es en Ecuador el representante de ese problema. Y él cree que negociando con Correa y sus asambleístas superará los cuestionamientos que su presencia electoral crea a los demócratas del país. Jiménez parte de realidades mal explicadas conceptualmente. Componer con el correísmo es, para él, taponar la fractura que tiene la sociedad ecuatoriana. Y en realidad, la fractura política, que se sustenta en reales problemas sociales y culturales, es la razón de existir del populismo. La necesita, la upa. Componer con él no resuelve los problemas. Sencillamente, entra en su juego y convierte el desafío estratégico de defender y renovar sin cese la democracia en movidas deplorables de coexistencia, insignificantes ahora y letales en el tiempo. El ministro Jiménez ya cayó en esa trampa y hasta tomó prestado el lenguaje del correísmo, sin entender que sus contradictores colonizaron espíritus precisamente creando una narrativa mediante un lenguaje que vació de su significado universal las palabras que le convenía. Resulta, por ejemplo, que aquellos que se oponen a su sistema político y económico, aquellos que les hicieron frente, no actuaron porque creían en la democracia, patoja si se quiere e imperfecta sin duda, actuaron por odio. Y Jiménez dice, como si la sociedad fuera una escuela de piadosos y la política un catecismo, que hay que poner fin a la agenda de odio. Es decir, renunciar a disentir con aquellos que convirtieron la democracia en un sistema autoritario concentrador del poder y cleptocrático. ¿Realmente Jiménez cree que los demócratas del país tienen como programa de vida odiar a los correístas? Inaudito. El error no es solamente conceptual, es profundamente político, porque la democracia supone tolerancia, pero implica competencia. Y la tarea con el correísmo no está en convertir la fotografía electoral, que para ellos se ha ido desdibujando tras el apogeo que tuvieron, en un dato estructural e inalterable. La tarea de un ministro demócrata es precisamente imaginar nuevas formas creativas y radicales de ejercer el poder y de suscitar adhesiones ciudadanas por encima de sus adversarios. Mejor, por encima de los enemigos de la democracia. Para eso tiene que animar, con el gobierno al cual sirve, políticas que den contenido y mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. No se necesita odiar a los correístas, simplemente recordar lo que hicieron en el gobierno, mostrar el despilfarro y corrupción que gestionaron y el sinsentido que representa combatir la pobreza repartiendo bonos eternos que convierten a los ciudadanos en clientela electoral de sus líderes. Batallar contra el correísmo y otros populismos desde el gobierno es demostrar con hechos que la democracia mejora la vida de los ciudadanos. El ministro Jiménez no está en esa vía. Él ha creado una ficción. Es posible llegar a acuerdos con el correísmo, cediendo en principios y creyendo en promesas que cada día desmienten con sus actos. Por ejemplo, que no quieren alzarse con el Consejo de Participación y Control Social,
En el fondo, Jiménez, como Jaime Nebot y otros populistas, componen con el correísmo porque quieren equilibrar fuerzas dentro del statu quo. No les piensan ganar porque regenerar esta democracia patoja no los desvela. Y esa es la agenda, no el supuesto odio. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, miércoles, mitad de la semana. Las vías de Paolita. Esta es la Manuel Córdoba Galarza después del redondel de la UNASUR. Llueve y como que estuviéramos en el campo, doña Paola. Así está la vía en donde usted tiene jurisdicción, la Manuel Córdoba Galarza. ¿Qué va a decir ahora usted aquí? Que quién tiene la culpa de las lluvias, que no hay presupuesto para tapar, que ya nos va a cobrar un impuestito para mejorar las vías alternas. Eso es lo que tenemos que vivir los pichinchanos mientras usted se lanza un muro o un mural de $480,000 por la independencia. Mientras tanto, una de las principales vías turísticas de la provincia de Pichincha está así, es decir, a la buena de Dios, a la revolucionaria, a la pavón, así como a usted le gusta mantener las vías. Esto no nos merecemos más. Mientras usted siga gastando plata en sus amigos, en sus coidearios, en sus correligionarios y la vía se mantenga así como está, vamos a seguir viviendo lo que vivimos. Seguramente dirán ustedes, ¡ay, hay que multarle al Andrés Castillo por hacer el video mientras maneja! Bueno, tengo que contarles que estamos con un pedestalito para que se pueda grabar mientras nosotros vamos conversando con usted. No podemos seguir viviendo con estas vías, señora Pavón. Usted decía que la vía esta de la Aloha Santo Domingo es un problema que no se sabe de quién mismo es. Esta vía de acá, en cambio, sí le pertenece a usted. Tanto es verdad que tiene platita para forrar el monumento a la mitad del mundo con esa tela espantosa, pero no es capaz de mandar a arreglar esta vía. Soy Andrés Castillo Maldonado. Este fue el blog de la noticia desde una de las importantes vías de la señora Pavón. Cuídense. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.